Pues bien, señores, acá estamos en la primera sección o la primera parte de la implementación, ya con materiales reciclables. Como ustedes podrán dar cuenta, he tenido que destrozar varios CDs. Estos son CDs antiguos, son CDs originales de una empresa muy conocida. Y vamos a usar estos CDs como material reciclable para armar nuestro panel de luz secuencial que indica la palabra Feliz Navidad. Claro, estos ya no sirven, son sistemas operativos muy antiguos. Cuando yo me preparaba y me certificaba, cuando era certificado en Microsoft, Microsoft del TechNet te regalaba antes estos CDs. Hoy en día ya no lo hace. Y bueno, lo que he hecho en primera instancia es cortar en dos con una tijera. Y yo de paso mi tijera se quedó sin filo. Y cortarlo en dos con cuidado. Para ello he malogrado varios CDs, como se pueden dar cuenta. Estos CDs son fabricados con un tipo de corte especial, de manera que cuando si no lo cortamos adecuadamente en el ángulo adecuado, simplemente el CD se parte, ¿no? Entonces, la idea es usar los materiales reciclables. Para empezar, lo que hice fue este corte. La idea es poner en cada agujero que vamos a hacer un LED ultra de alto brillo. Ok, vamos a hacer una pequeña prueba. Como lo están viendo ahí, el LED iría más o menos así. Obviamente el LED tiene que ir perforado con el cautín. Vamos a usar nuestro cautín. Y vamos a probarlo en estos momentos con una pequeña pila de 3 voltios. Vamos a ver con mi mano izquierda. No soy zurdo. Ahí está. ¿Qué les parece? Bastante brillo sobre una tapa o la parte de escritura del CD que refleja como un espejo, ¿no? Obviamente acá hay 3 voltios sobre estos diodos LED ultra. Recuerden que los diodos LED ultra pueden llegar a soportar hasta 3.5 voltios, ¿no? 3.3, 3.5 voltios. Nuestro circuito lo hemos alimentado con 12 voltios y en este caso vamos a usarlo, vamos a alimentarlo con 2 voltios porque con 3 es demasiado, y aparte de que le quitamos la vida útil al LED, ¿no? Así que es mejor, yo sugiero que no le pongan los 3 voltios, vamos a poner un poquito menos, en este caso 2 voltios, ¿no? Porque además, aparte también que es demasiado brillo, demasiada luz, ¿no? Como van a ver, una letra por cada tapa. Entonces, he usado este papel como base. Acá ya se me malogró la letra F porque he hecho esta como base, y ahí tengo la letra F ya con la punta del cautín he ido perforando, como lo logran ver. Entonces la idea es luego abrir con la punta de cautín más el agujero, y con una pequeña broca, que dicho de paso lo tengo por acá, abrirle un poco el agujero más hasta llegar al ancho más o menos del LED, ¿no? De tal manera de que lo que vamos a usar, en otras palabras, es esto, ¿no? La palabra F, la palabra E, la palabra L y Z. Dejamos un espacio y empezamos con la N de Navidad. De repente el letrero va a salir desde acá hasta por acá, ¿no? Pero al final es un nacimiento, ¿no? Un nacimiento reciclable. Y a los bordes, si me alcanza el tiempo y el espacio, le puedo poner los picadillos de CDs que he partido con la tijera acá, ¿no? Lo puedo poner así para darle más realce de repente a nuestro letrero luminoso, ¿no? Vamos a ver cómo queda al final, ¿no? El fondo va a ser un cartón porque necesitamos usar únicamente materiales reciclables, como les dije al inicio del video. Por lo tanto, no podemos usar mucha tecnología. Vamos a usar la tecnología, pero reciclable, ¿ok? Con material reciclable. Entonces, voy a continuar con los agujeros de las siguientes letras. Me falta la E, la L, la I y la Z. La verdad es un poco tedioso, pero con mucho amor y paciencia para ustedes lo estoy haciendo, y vamos a ver cómo nos queda, porque realmente yo tengo la certeza de que esto va a quedar muy bien. Ok, entonces continúo con las perforaciones y les doy avisando adecuadamente. Continuamos bien, acá nuevamente con ustedes. Acá tenemos ya la palabra E, porque la F ya la concluí. La E le he marcado ligeramente con el cautín, y ahora voy a marcarlo más para abrir un poco los agujeros. Ya la primera parte de la E lo he abierto. Ahora con el cautín, tratando de no malograr mucho la punta de cautín y limpiarla adecuadamente, vamos a ahí, ahí, ahí,
No sé si se logra ver. Vamos a ponerlo por acá. Y ahí. Ahí prácticamente ya he hecho, ya he realizado. Voy a limpiar un poco los agujeros. Nuestro han hecho bastante grande este de acá, pero como es plástico con material con óxido de fierro, es fácil de limpiar, ¿no? Eso no es problema. La idea es, la idea es que no se raje. Ok, ahí está, ¿ves? Nos faltó este de acá. Nos faltó uno. Vamos a hacerlo por acá. Este de acá nos faltó. Vamos a hacerlo ahí. A mano izquierda. Ahí. Ok. Cuidado de no quemarnos. Y la idea es primeramente abrirlo un poco el agujero, ¿no? Vamos a abrirlo un poco el agujero con nuestra primera broca. Luego hacemos uso ya de la broca del taladro para hacerlo más rápido, pero ya con el taladro, ¿no? Como ven, necesitamos mucha paciencia. Esto no es nada comparado con el letrero luminoso que hice para Navidad, que lo voy a terminar, o mejor dicho, para Año Nuevo el año pasado, que no lo concluí porque me lesioné justamente el tobillo. No es nada comparable con lo que ustedes van a ver cuando diseñé ese letrero. La verdad que fue bien tedioso, pero como les dije, con mucha paciencia y amor, todo es posible, ¿no? Si no tienes paciencia, mejor ni te metas a trabajar en electrónica o en cualquier carrera técnica, porque la verdad no vale la pena ser un amargado y no tener paciencia para realizar las cosas bien, ¿no? Cuestión de gustos y de tiempo, ¿no? Obviamente te puede lesionar la mano. Por acá me he hecho unas ampollas a la hora de estar cortando cortando los CDs, pero bueno, es eso, ¿no? Después de haberlo abierto adecuadamente, lo que tenemos que hacer es perforarlo más para abrirle más el agujero. Para eso vamos a hacer uso de nuestro taladro, una roca más grande, con cuidado, sin romperlo, vamos a abrirlo. Vamos a ir abriendo para que entre adecuadamente, en este caso, con cuidado sin romperlo, para que entre el LED, ¿no? Y no el LED no ingresa. Un poquito de práctica nada más y tener las herramientas de vida, ¿no? Con mucha, un poco cerrado, cuidado. Y el último, que espero no se me parta. Ahí voy poniendo, ¿no? La letra E. Ponemos la letra E. Obviamente vamos a, con cuidado, limpiar las impurezas. Y ya podemos poner de repente nuestro diodo LED en la parte posterior, ¿no? Hay que hacerlo con cuidado realmente. Nuestro diodo LED ya ingresaría, ¿no? Ahí lo tienen. Ok, entonces el diodo LED, vamos a poner la pequeña batería. Hay que, diría así, ¿no? Es un LED sobre, faltan las otras partes de la letra E. Okay, y así vamos avanzando con paciencia y buen humor hasta completar todo nuestras letras de la palabra Feliz Navidad. Continuamos entonces. Muy bien, acá estamos ya en la parte de la construcción paso a paso. Para ello vamos a usar una pequeña tarjeta de circuito impreso perforado, que ya lo venden pre-perforado.
Y obviamente sobre esta tarjeta, como ya lo he explicado en otros circuitos, vamos a ir introduciendo componente por componente y haciendo las conexiones en la parte posterior. En este caso, este es el circuito integrado, en este caso es el LM7805, y como les decía es un regulador de voltaje en donde en el pin 1 se introduce, en este caso entre 7 y 25 voltios, el pin 2 vendría a ser el pin de tierra y el pin 3 vendría a ser el pin de salida del regulador de voltaje, de manera tal de que a la entrada deben entrar en este caso los 12 voltios en pin 1 y a la salida deben salir por el pin 3 los 5 voltios regulados por el regulador. Para ello ya he conectado los condensadores, el condensador de entrada, como les decía, del 0.33 microfaradios 16 voltios y el condensador de salida, que es un 104, o sea 10.000 picofaradios, perdón, 100.000 picofaradios, 104 es 100.000 picofaradios a la salida, de manera de que ya vamos conectando los componentes en la parte posterior. Luego vamos a poner nuestro diodo LED, como les expliqué en la teoría, perdón, en la práctica de las pruebas que hice, poner nuestro diodo LED como una especie de indicador de que hay energía en serie con una resistencia. Vamos a irla conectando, una resistencia, y obviamente vamos a ver si es necesario ponerle un disipador de corriente, en este caso una base metálica de aluminio, esto va así, para proteger. Vamos a manejar un promedio de 108 LEDs aproximadamente, y por lo tanto necesitamos estar seguros de que nuestro componente, en este caso nuestro regulador, pueda estar bien refrigerado a través de un disipador de temperatura. ¿Ok? Entonces vamos a ir continuando en la medida que yo voy avanzando, voy conectando para no hacer muy largo el video y les voy mostrando. ¿Ok? Continuamos entonces. Bien, ahí ya he conectado nuestro diodo LED, que es un indicador de energía. La parte posterior, las conexiones están acá. Acá tenemos la entrada, tenemos tierra y tengo la salida, es decir, la entrada va a ingresar 12 voltios, tierra, que es el pin de 0 voltios, o sea, conecta 0 voltios, y la salida de los 5 voltios. ¿Ok? Entonces, para alimentar este LM7805, lo que he comprado es un conector hembra, en donde vamos a conectar, en este caso, un conector macho de la fuente de un adaptador de energía externa. Ahí, ¿no? Esto va al adaptador de energía externa. Entonces lo que vamos a hacer es pegarlo, en este caso, sobre nuestro circuito impreso. De repente esto puede ir así, ¿no? Ahí. Vamos a pegarlo con silicona y hacer las conexiones internamente hacia la entrada y a la tierra de nuestra placa, de manera tal de que yo pueda, con una fuente externa, conectarlo directamente acá y alimentarlo. La idea es alimentar nuestro circuito con una fuente externa, y este conector hembra es la que nos va a permitir conectar nuestro sistema a una fuente externa, en este caso de 12 voltios, ¿no? El adaptador de 12 voltios es el que ya les he mostrado en la práctica, que vendría a ser y con este adaptador de 12 voltios vamos a manejar, en este caso vamos a manejar el voltaje de entrada de los 12 voltios para alimentar a nuestro regulador de voltaje, el mismo que tiene que entregar los 5 voltios de corriente. Continuamos entonces. Ya he conectado el conector hembra para el plug de los 12 voltios externos. He hecho las conexiones. El cable negro es el cable de tierra que va al pin 3 del LM7805, y el cable rojo es el cable de los 12 voltios que va a la entrada del regulador de voltaje, es decir, el pin 3. De manera tal de que acá, con una fuente externa, es decir, con este conector, conectándolo directamente, yo ya puedo conectar los 12 voltios. Pero antes voy a pegarlo con silicona, porque esto está obviamente al aire, hay que pegarlo adecuadamente, porque no se olviden que esto va a ir, al final esta placa va a ir sobre el cartón de nuestro, que es la base de nuestro letrero luminoso de Feliz Navidad. Okay, voy a pegarlo con silicona y luego vamos a hacer unas pruebas para medir los voltajes
entrando 12 voltios y deben salir aproximadamente 5 o 4.95 o 97 voltios, ¿no? Entonces vamos a pegarlo con silicona y luego continuamos. Bien, acá ya tenemos pegado con silicona nuestro conector, ahí lo logran ver, de manera tal de que prácticamente nuestra fuente de alimentación, nuestra interfase de alimentación externa ya está lista. ¿Ok? Entonces yo a través de mi fuente externa de 12 voltios, si yo mido el voltaje de entrada, voy a ver un voltaje de entrada de 12 voltios o un poco más. Recuerden que esta fuente no es regulable. Voy a usar mi multímetro y voy a medir el voltaje de entrada, que en estos momentos es, de aproximadamente 12.40 voltios aproximadamente, 12.38-37 voltios continuos. Voy a introducirlos a nuestro circuito y debe, a la salida, o sea, la salida del LED con la resistencia, debe emitir aproximadamente el regulador de voltaje de regular con un voltaje de 5 voltios o 4.97, 4.95, ¿ok? Conecto, voy a conectar, ahí, y logramos ver que ya se enciende el LED y hay un indicador de voltaje, ¿no? Saco, vuelvo a introducir, ahí tenemos ya la alimentación, ok, eso es un buen indicador de que nuestras conexiones están bien hechas. Ahora vamos a medir el voltaje de entrada y salida, que es lo que nos interesa, ok. La entrada es de aproximadamente 12 voltios, como lo hemos medido, y la salida debe arrojar cerca de 5 voltios, que es lo que nos interesa, ¿no? En este caso, la entrada es de aproximadamente, vamos a medir la entrada viene acá, ¿sí? Aproximadamente la entrada es de 11.60 voltios con carga, aproximadamente 11.60 voltios, y la salida, que es la salida en este caso del LED, vamos a medir el voltaje de salida del LED, está arrojando 4.97 voltios aproximadamente, no sé si se logra ver, 4.97 voltios, ese voltaje de salida, que es los 5 voltios que prácticamente necesitamos para alimentar a nuestro PIC, ¿no? ¿Qué les pareció? Que los 5 voltios que prácticamente necesitamos para alimentar a nuestro PIC. Interesante, ¿no? Con mucho cuidado, sin forzarlo demasiado, podemos alimentar ya nuestro circuito con nuestra alimentación externa de 12 voltios y a la salida voy a obtener los 5 voltios. Ok, ahora voy a continuar con el PIC y con la parte de los transistores rápidamente, para no hacer muy largo el video, y les voy mostrando los avances, ok, ya con la alimentación de los 5 voltios. Continuamos entonces. Pues bien, acá ya tengo avanzada la tarjeta de control electrónico, en donde podemos observar, aparte de la alimentación que ya hemos visto en la parte anterior, ya ha ido avanzando con el PIC, que está en la parte inferior, el condensador de 104, que es el filtro que les decía entre fuente y tierra. En este caso tenemos el cristal de 4 MHz para el control de las pulsaciones del PIC, y el circuito integrado, el ULN2803A, con sus salidas respectivas. Las salidas respectivas no les he conectado porque esto es lo que se va a conectar sobre la base de nuestro letrero luminoso que dice Feliz Navidad, nuestro letrero secuencial, y en cada salida vamos a conectar un cable, ¿no? Este cable, por ejemplo, la salida 1C, 2C, 3C, el 1C va a manejar la letra F, por ejemplo. La 2C va a manejar la letra E, y así, ¿no? La 3C va a manejar la letra L, y así, ¿no? En este caso hasta 8. Lo que nos está quedando pendiente acá es
adicionar los 4 transistores, pues acá tenemos 8 salidas, como les decía en la parte teórica. Vamos a adicionar los 4 transistores de manera tal de que podamos manejar las 4 salidas que faltan adicionales, ¿no? Vamos a ver en la parte posterior, el cable negro es tierra, el cable rojo es el más 5 voltios, y luego las conexiones internas a nivel del microcontrolador. Ok, voy a continuar con el tema de los transistores. Hay que unir los emisores, que vendría a ser el emisor común de los transistores, que son 4. Hay que adicionar una resistencia de base a cada transistor, en este caso una resistencia de 1K. Vamos a manejar con 1K, no con 4.7K. Y luego dejar el colector al aire. Y en ese colector es donde va a ir los cables, que vendrían a ser las 4 salidas que necesitamos. Ok, entonces voy avanzando y les muestro. Continuamos entonces.